Bienvenidos a nuestro devocional. Quiero decirles que estoy muy agradecida con Dios porque Él siempre nos está dando palabra viva, fresca. Gracias por conectarte y espero que este tiempo de escuchar la palabra del Señor traiga un refrigerio a tu vida. Yo le puse a esta plática cómo enfrentar los tiempos difíciles. Todos pasamos por tiempos difíciles. Mucha gente los conoce como adversidades. Y adversidad, eso quiere decir un tiempo difícil, situaciones contrarias, difíciles de sobrellevar, una desgracia o tiempos desfavorables. Y en este tiempo creo que todos el mundo estamos pasando por estas situaciones y que en el transcurso de nuestra vida también las hemos pasado. Todos, no hay alguien que se pueda escapar de las adversidades. Y realmente pasamos por tribulaciones y tenemos una promesa de Dios que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a confiar en estos tiempos difíciles, a confiar en Él. Cuando todos pasamos por situaciones difíciles, unos en la niñez, otros en la juventud, otros en la edad adulta, otros cuando nos casamos, cuando alguien se muere, cuando perdemos un trabajo, situaciones difíciles, todos las vamos a pasar. Pero ahora tenemos que saber cómo enfrentarlas para salir victoriosos y no quedarnos ahí atorados como mucha gente. Se queda en una tristeza, se queda en una amargura, se queda en una depresión, a veces por muchos años y a veces para el resto de sus vidas. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos todas las armas espirituales para salir más que vencedores. Dios puede sacar algo bueno, siempre Dios va a sacar algo bueno de cualquier situación difícil que tú puedas vivir, porque dice su palabra y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas les ayudan a bien, y todas, y a mí me gusta este versículo porque dice los que aman a Dios, no dice los perfectos, los que nunca fallan, los que nunca pecan, no, los que aman a Dios, y de algo estoy segura, que tú y yo amamos a Dios. Y enfrentamos situaciones difíciles, pero tenemos todas las armas que Dios nos da para salir adelante. De una enfermedad incurable, de un dolor por una traición, de la muerte de un ser querido, de un problema económico grave, de la pérdida de un trabajo o de la pérdida de cualquier tipo de pérdidas. De todas ellas podemos salir más que vencedores. Dios no dijo que no íbamos a tener pruebas, que no íbamos a tener luchas, que no íbamos a tener aflicciones, pero sí dijo: confiad. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos en medio de estas situaciones que vivimos a confiar cada día más en Él. Y para eso quiero hablarles de dos ejemplos que tenemos, de dos personas en la Biblia. Una de ellas es Esther y la otra es José. Y ahorita les voy a hablar de Esther. Esther empezó a luchar, a tener situaciones difíciles desde que se la llevaron al palacio, la nombran reina y ahí una situación tremenda, una amenaza de muerte contra toda su raza, contra todo su pueblo. Pero ella aprendió a usar esas armas espirituales y empezó a proclamar ayuno y oración. Y eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. Venir a los pies de Dios y decirle: Señor, me está pasando esto, tengo esta situación, y orar y ayunar también, porque también la Biblia dice que hay géneros que no salen más que con ayuno y oración. Esos géneros de angustia, de depresión, de estados críticos de veras en los que la gente quiere morirse, si tú ayunas y oras, vas a salir más que vencedor de esa situación. Si tomamos tiempo para buscar a Dios y empezamos a pelear en nuestras fuerzas, para no buscar a Dios y empezamos a pelear en nuestras fuerzas, segurito que tienes la batalla perdida. Pero si tomas tiempo para buscar a Dios y empezar a hacer las cosas como Dios dice, conforme a lo que dice su palabra, entonces tienes una victoria segura en medio de lo que estés viviendo. Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales. No es en lo que tú piensas, en lo que tú quieres, en lo que tú quieres decir, en lo que tú piensas hacer, sino dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de todo aquello que se ha levantado contra ti en cualquier área de tu vida. Y para esto quiero hablarles de 7 adversidades o sufrimientos. Hay muchos más, pero creo que todos en general se engloban en estos 7. Una de las adversidades o sufrimientos es por nuestro propio pecado. Pero tenemos la solución.
que es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. A veces nuestro pecado puede ser la falta de perdón, a veces puede ser orgullo, a veces puede ser aún las situaciones y malas decisiones que nosotros tomemos. Y en medio de todas estas cosas podemos ver que Dios está ahí para ayudarnos. A veces también por falta de perdón, por el pecado de otros también sufrimos. Puede ser una infidelidad de un cónyuge, de alguna amistad, por un hijo en rebeldía, por un padre alcohólico, situaciones que no nos esperamos y que llegan de momento, y aún en medio del pecado de otros nosotros sufrimos. Otra de las cosas también que puede traer sufrimiento es por nuestras malas decisiones. No porque Dios haya querido, sino tú tomaste una mala decisión y pagas consecuencias y sufres. Otra cosa, por las injusticias de la vida. Hay cosas que te llegan porque sí, es una injusticia de la vida y te causa un dolor intenso. Y pueden ser muchas cosas, pero voy a hablarles de algunas para que tú vayas viendo en qué área tú estás sufriendo una injusticia. La esposa cuya mejor amiga se quedó con el esposo. Una traición, una injusticia, el engaño de un esposo, él se va con otra y la esposa se queda sufriendo y los hijos también. La madre de un niño que fue atropellado. Es una injusticia, es un dolor intenso, dice que es como un cuchillo clavado en medio de tu corazón y es algo injusto, pero es parte de la vida. Otra cosa que puede traer sufrimiento es la persona que perdió una casa por un fraude de un socio, que perdió todos sus bienes, que confió en alguien y fue defraudado. Otra cosa, los que perdieron familiares o casas por algún desastre natural. Y trae sufrimiento. Y a veces la gente se queda atorada ahí y ya no sale, y ya no vive, sobrevive solamente, pero no tiene una vida plena como Dios quiere. También, otra de los pecados, adversidades que podemos sufrir, es por ataques del enemigo. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Y en medio de esas situaciones te roba la paz, te puede robar el gozo, te roba la salud, te roba la unidad en la familia, te roba unas buenas relaciones con tus hijos o con tu cónyuge, y te roba nuestras finanzas también, y te puede robar muchas otras cosas más. Pero la Biblia dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú se permites a Dios que las deshaga, si tú usas las armas que Dios te ha dado. Y también otra de las cosas por las que sufrimos es porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que está siendo gobernado por el enemigo, no por Dios. Y otra de las cosas por las que también podemos sufrir es por nuestra fe. A muchos nos rechazaron, se burlaron de nosotros cuando aceptamos a Cristo. Mucha gente ya no nos habla, nos convertimos a veces hasta en sus enemigos sin quererlo, porque ahora nosotros creemos en Dios. Pero aún todas estas situaciones en las que te pueden llevar a una batalla, a sufrir, hacen que tú vuelvas tu rostro a Dios y lo busques. Y que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tu batalla ahora es un dolor emocional por la rebeldía de tu hijo, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Buscar a Dios, declarar las promesas que Dios te ha dado, porque Él es fiel para cumplir con lo que Él te ha dado de promesas. Y tenemos unas promesas para los hijos hermosos y promesas hermosas para buscar a Dios y saber que Dios es el que va a enseñar a nuestros hijos. Dice que nuestros hijos serán enseñados por Dios, que Él traerá la paz de nuestros hijos, que ninguno de nuestros hijos se perderá. Y en Isaías 49:25 dice: pero así dice el Señor, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, dice el Señor, y yo salvaré a tus hijos. Así es que si tú estás batallando con alguna situación de algún hijo, tienes muchas promesas, y esta promesa Dios te la da, y yo salvaré a tus hijos. Por eso tú tienes que acercarte a Dios, buscarlo, orar y confiar en sus promesas. ¿Qué haces si te sientes aún en una situación de sufrimiento porque estás enfrentando una enfermedad grave? También ir a sus promesas y saber que ninguna enfermedad es de Dios. Hace años, yo me detecté un tumor en un seno y estuve un año
en tratamientos y declarando y hablando la palabra, y que por las llagas de Jesucristo yo era sana, y me mandaron a hacer estudios, mastografías, etcétera, etcétera. Llegué hasta oncología de la raza, pero yo llegué confiando que ninguna enfermedad era de Dios. Y entonces dije, yo no voy a aceptar nada que no venga de Dios. Y si su palabra dice que por sus llagas yo soy sana, yo me voy a oncología con esa promesa. Ese mismo día me punzaron para sacarme el líquido de la bolita, del tumor. Llevaba mi mastografía. Me dijeron, no tiene nada, es agua. Me dieron de alta en ese momento, porque puse mi confianza en el Señor. Si estás pasando por una situación difícil, pon tu confianza en el Señor. Declara sus promesas. Cree lo que Él ha hablado, que Él llevó todos tus dolores y todas tus enfermedades en la cruz del Calvario. Confía en Él y Él hará. ¿Qué hacer cuando experimentas una traición? Híjole, esto es bien difícil también. Cuando te traicionan, cuando te dejan por otra, cuando pasas situaciones aún de traición de amigos porque confiaste en alguien y te defraudó, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer, y que es muy difícil, por experiencia propia lo digo, es perdonar. Esa es la clave. Es un proceso largo, sí. Yo no te digo tienes que perdonar al otro día de que te lastimaron, pero tienes que tomar una decisión. El perdonar también es una decisión. Y soltar a esa persona. En este último ayuno que tuvimos, el Señor me hablaba de eso. Sí, de soltar a esas personas que hemos culpado. Por su culpa, porque se fue, porque me traicionó, por eso mis hijos, por eso yo. No, suéltalo. Porque traes arrastrando ahí a esa persona. Y tú estás sufriendo simplemente por no perdonar. Entonces tienes que perdonar, te hayan hecho lo que te hayan hecho, porque esa es la clave. Si tú no perdonas, Dios tampoco te puede perdonar, porque Él dice que perdonemos así como perdonemos a los que nos ofenden, así como nosotros queremos que Dios nos perdone. Y si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Así de fácil y así de difícil, porque no es tan fácil. Lleva tiempo, sí, pero es tu decisión. Y eso es lo que tú tienes que hacer si has experimentado alguna traición. ¿Qué hacer si tienes pérdidas económicas? Otra vez, perdonar a la persona que te ocasionó esa pérdida. Perdonarte a ti, a lo mejor porque tomaste una mala decisión, invertiste en algo que te llevó a perder dinero. Perdonar al responsable. Y en segundo lugar, reconocer que Dios es tu proveedor. Que Dios, cuando no tenías nada, Él te lo dio todo, y que lo perdiste tal vez, y que ahora Él puede volver a dártelo. Dice su palabra que el enemigo te tiene que devolver multiplicado 7 veces lo que te ha robado. Así es que Dios te va a volver a proveer. Confía en eso, pon tu confianza en el Señor, en lo que dice su palabra. Y en el Salmo 34:17 dice, claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Yo sé que la situación económica también muchas veces nos causa angustia, pero cuando confías que Él es tu proveedor y perdonas a la persona que fue responsable de tu pérdida económica, en ese momento tú le estás diciendo, Señor, te doy el permiso de que hagas en mi situación económica tu voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Él te da poder para hacer riquezas y Él quiere que tengas en sobreabundancia. Esos son los pensamientos de Dios para tu economía. No puedes vivir sin una esperanza bíblica. Y la palabra de Dios, todas sus promesas te dan esperanza, todas. Y eso es la clave, que tú puedas tener esperanza. A menudo el enemigo te hace creer que ya tu situación no tiene remedio. Sea cual sea tu situación negativa, la adversidad que estés pasando, el enemigo te hace creer que ya no hay remedio. Pero esa es una mentira. Acuérdate que el enemigo es el padre de la mentira. Y nosotros tenemos que enfrentarla con la palabra de Dios. Dios dice que sí hay esperanza, Dios dice que sí hay remedio, Dios dice que sí hay sanidad, Dios dice que Él te proveerá nuevamente. Él vino a deshacer las obras que el enemigo había hecho en tu vida. Entre más cansado, más agotado, más te quejes, más difícil es que tú logres tener esperanza. Por eso tienes que apoyarte en las promesas de Dios. Y en Isaías 40:31 dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Te has sentido cansado? ¿Has sentido que tus fuerzas se acaban con esta lucha que llevamos ya más de un año? Casi vamos a cumplir un año que empezó la pandemia. ¿Te has sentido desesperado, angustiado? ¿Ya no encuentras la salida? En Dios hay salida, en Dios hay esperanza.
Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la esperanza que te va a dar la victoria. La esperanza en Dios, en sus promesas. En medio del sufrimiento, en medio de las adversidades, de la desilusión, del dolor, de la enfermedad, hay esperanza para ti. Hay esperanza. Confía en Él. Él no te va a defraudar. Él no te va a traicionar. Él es el único digno del 100% de tu confianza. El esperar requiere fuerza y valor. Y al mismo tiempo te da fuerza y te da energía. Hay esperanza y te levantas otro día porque nuevas son las misericordias de Dios y dices, hoy Dios va a traer algo nuevo, hoy Dios va a hacer algo, yo tengo esperanza. Y eso es lo que Dios está esperando de ti, que tú confíes en Él, que le creas a Él, que creas en sus promesas. La esperanza te impulsa hacia adelante. Cuando tienes esperanza, puedes hacer mucho más de lo que pensabas. Te salen fuerzas, quién sabe de dónde, te salen ideas, Dios te inspira a hacer cosas nuevas, a irte por otra situación, otro camino del que estabas caminando, y viene el Señor, que es el sol de justicia, y alumbra tu oscuridad. La verdad es que se requiere fuerza, perseverancia para continuar esperando. Espera en Dios, confía en Él y Él hará. Cuando todo se ve oscuro, hay una luz al final de ese camino. Hay una luz que es Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida en tiempos de adversidad. Que Dios te bendiga. Hay esperanza.